Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de volver a estar con ustedes. Estamos aquí nuevamente en la Fundación Impulsando Talento con el tema de hoy a tratar con ustedes sobre un problema. Es un problema que se nos ha presentado no de hoy, sino de muchos años atrás, sobre la situación en el aprendizaje de los alumnos. Un problema que a bien tú también lo tienes que tener por conocido, porque bueno, al final tus maestros y tus maestras pues te han compartido que un problema en la situación del aprendizaje de los niños ha sido la comprensión lectora y la escritura de textos. Hoy tenemos el tema de tips para que te puedan ayudar a ti en casita a fortalecer esta parte de la lectura y de la escritura. ¿Por qué a nuestros hijos no les gusta hoy leer? Porque hoy en día les es complicado escribir de una manera correcta, con una ortografía correcta y con una redacción que sea entendible hacia un texto que pudieran escribir ellos y transmitir de acuerdo a lo solicitado, de acuerdo a lo que quieran escribir. Es algo que son preguntas que son comunes que nos hacemos hoy los docentes, que nos hacemos hoy la parte educativa, siendo un problema que nos atañe a la mayoría de las escuelas de nuestros alrededores. La lectura y la escritura es el éxito académico para el aprendizaje. Si un niño o una niña no leen bien, no comprenden lo que leen, por consiguiente no van a poder escribir. El niño que no lee, no escribe. ¿Por qué hoy a nuestros adolescentes y a nosotros mismos como adultos se nos dificulta leer? La mayoría de las veces es por los hábitos. Es por los hábitos que no tenemos sobre esta habilidad que deberíamos de desarrollar a diario. También tiene mucho que ver la tecnología. La tecnología hoy en día ha sido un par de aguas para que de manera negativa influya en la situación de la lectura que hoy a nuestros niños y a nuestras niñas, a los adolescentes y a los adultos se nos dificulta realizar. Como hábito no lo tenemos en nuestras actividades diarias. Es triste saber que el promedio de libros que se leen aquí en México al año son mínimo 3 al año por ser humano. Sin embargo, estoy hablando de las personas que están estudiando, de las personas que se dedican a la parte de la investigación, porque las amas de casa o la parte de la sociedad común no alcanzan ni a leer un libro al año. Entonces, esta estadística nos demuestra que ¿por qué? Nos da respuesta a la pregunta ¿por qué nuestros niños y nuestras niñas no leen? ¿Por qué se les dificulta comprender lo que leen? Si bien es cierto, en las escuelas nosotros tenemos como herramientas básicas para fortalecer el aprendizaje la lectura, la escritura y el cálculo mental. Año tras año nosotros vamos realizando pruebas a los alumnos en donde a través de un programa que se llama CISAT, Sistema de Alerta Temprana, detectamos las dificultades que los niños y las niñas muestran en la lectura y en la escritura. Y nos damos cuenta que al final son las situaciones de hábito, pero también las situaciones de no corregir la lectura de nuestros hijos y tampoco no corregir la ortografía. Ya hoy en día hasta los mensajes de WhatsApp que escriben y van con faltas de ortografía. Tratamos de disminuir o sustituir esta parte de que en lugar de escribir toda la frase te quiero mucho, escribimos TKM, ¿no? TQM. Ok. Entre menos escriban los adolescentes, pues les es más fácil comunicarse. Entonces, hoy en día es un grave problema que presentan nuestra sociedad para esta parte del aprendizaje en los niños. Por eso los niños no aprenden. Si no comprenden lo que leen, es muy difícil que puedan lograr a llegar con éxito a concluir o a obtener buenos resultados en un examen. Y ustedes bien saben que cuando terminan la educación básica,
que es hasta la secundaria para ingresar a nivel medio superior, los alumnos tienen que realizar un examen, o en toda su vida escolar los alumnos realizan exámenes, y nos hemos dado cuenta que lamentablemente ya no comprenden lo que leen. Por eso hoy nosotros les traemos las estrategias que les pudieran ayudar ahí en casita para poder apoyar a nuestros hijos en este tema. Existen competencias básicas que los niños y las niñas deben de desarrollar para lograr la escritura y la lectura. Entre ellas existe la competencia receptiva. Esta competencia se adquiere al inicio de la edad de los niños. Estoy hablando de los 5 meses en adelante. Los niños, a través de la recepción, en el oír y en el ver, adquieren esta parte de esta competencia. Es importante que tú le permitas desarrollar esta competencia, que le permitas escuchar, que le hables, porque la segunda competencia es hablar, es el lenguaje. Como competencia necesitamos hablarles bien a los niños, porque en la medida de como tú pronuncias las palabras, el niño y la niña la van a escribir. Si tú no les ayudas a ellos en su lenguaje desde edades tempranas, los niños se acostumbran a hablar de una manera, a no pronunciar las palabras adecuadamente. Si tú no corriges este lenguaje, así se va a ir el niño en su proceso de desarrollo, y cuando le toque la etapa de escribir, va a escribir la palabra como la pronunciaste tú en casa o como se la enseñaste tú en casa. Recuerda que tú en casa, en los primeros años de la vida de los niños, eres su única guía, o eres la principal guía que tienen para adquirir el lenguaje, ¿sí? Entonces es común que veamos en textos de nuestros niños escribir abuelita en lugar de abuelita. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de escribirlo correctamente. Por eso es importante que tú corrijas el lenguaje de tus niños. También existe el lenguaje que a veces les permitimos cuando los chiqueamos o los mimamos, que en lugar de decir, esta abuelita dice tita, ¿no? Ay, sí, la chopita, vamos a comer la chopita. Entonces los niños van a escribir chopita en lugar de sopita. Y desde ahí empiezan nuestros errores en la producción de textos, desde casa. Es importante que tú les hables las palabras de manera adecuada para que ellos, cuando aprendan el proceso de lectoescritura, lo escriban de manera adecuada. Escribir es la tercera competencia. Si ya recibieron la información, si ya logran hablar, van a llegar al proceso de la escritura. En el proceso de la escritura quiero compartirte que los niños que escriben bien es porque gatearon bien, porque sí gatearon. Cuando gatea un niño, desarrolla habilidades tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Te comparto que la parte de la lógica se adquiere a través de lo que recibe el hemisferio derecho, y la parte de la cultura, del arte, del deporte se la adquiere el hemisferio izquierdo. Cuando gatea un niño, va el tip para los papás que tienen bebés, necesitas apoyarle al gateo a tu niño y a tu niña. ¿Por qué? Porque se desarrollaron los dos hemisferios. Al desarrollarse los dos hemisferios, permite que tu niño y tu niña adquiera la habilidad de escribir correctamente en la etapa o en la edad en la que él tenga que hacerlo. ¿Sale? Entonces te comparto esta parte. ¿Qué se hace en la parte del escribir? En la competencia escritora. Se organizan las ideas. Tu niño organiza ideas que va a tener que plasmar en un escrito, en una hoja, para cuando quiera escribir o redactar un texto. Le va a permitir expresarse de una manera. De ahí los escritores o los escritores que escriben poemas, que escriben cuentos, que escriben leyendas, que escriben poesía. De ahí surge esta parte de la manera de expresarse, ¿sí? Escribir correctamente. Es importante que cuando tu niño escriba, le revise la ortografía. Si tú no escribes bien esta palabra, va a ser muy difícil que tú le corrijas. Pero para eso también existen los diccionarios. Entonces, ahorita que te dé las estrategias, te vas a dar cuenta de cuántas cosas tienes tú en casa que le puede ayudar a tu niño y a tu niña a leer y escribir correctamente, ¿sale? Entonces, también hay que revisar que la letra esté bien escrita.
Hoy nos damos cuenta que los niños y las niñas escriben de verdad, a veces no se les entiende nada de lo que escriben y es por esta parte que no se corrigió desde el inicio. El proceso de lectura y escritura inicia a partir de los 6 años, cuando los niños inician el nivel primario. Y si bien es cierto, muchos de ustedes se preguntan o nos han hecho la pregunta que por qué en el kinder o en el preescolar no les enseñan a leer y escribir. Según las etapas del desarrollo de los niños, según Piaget, en el proceso de primero inicia el proceso sensorio-motriz y después de operaciones concretas, en esa etapa los niños adquieren la lectoescritura. Es la edad adecuada del nivel de desarrollo cognitivo del niño y de la niña para que puedan adquirir la lectura y la escritura. Si en ese momento, en esa etapa en la que el niño y la niña se les enseña a leer y escribir, no se les hacen las correcciones propias del lenguaje y de la escritura en cuanto a ortografía, los niños van a escribir así durante el resto de sus etapas. ¿Sí? Por eso hoy en día los textos que revisamos de adolescentes en la secundaria o hasta a nivel de licenciatura y maestría, nos damos cuenta de muchos errores ortográficos que aún prevalecen cuando escriben un texto. Cuando en nivel de posgrados todavía escriben ensayos con muchas faltas de ortografía. Entonces, o de redacción, a veces no tiene coherencia lo que están escribiendo. Entonces, de ahí surgen todos los problemas, que por eso nosotros en el nivel primaria nos enfrentamos a todas estas problemáticas de la lectura y de la escritura de los niños, ¿sale? Existen métodos de lectura. Hoy te voy a compartir 5 métodos que utilizamos nosotros en la escuela. No nos casamos con ninguno en específico. Cada maestra o maestro que enseña a leer a un niño y a una niña puede hacerlo con cualquiera de estos métodos. Todos sirven. Todos son funcionales para el proceso de lectura, de escritura. Sin embargo, pues algunos les son más fáciles a los niños y algunos les son más difíciles de acuerdo al proceso que lleva cada uno de ellos. El primer método es el método alfabético. Aquí está, mira. El que todos conocemos cuando nos aprendemos el abecedario, ¿no? A, B, C, H, D. Y siempre lo relacionamos con una imagen. Este es el método alfabético. Hay docentes que inician enseñándole el abecedario a tu niño y a tu niña. Tú mismo en casa es muy común que tú, a ver, vamos a estudiar y les pones el abecedario para que se lo aprendan de memoria. Aquí existe una barrera que nos limita este proceso alfabético, que es la memorización, el sistema tradicional de enseñanza. Si bien es cierto, se utilizan imágenes para que, por ejemplo, aquí que está la A y está un árbol, se relaciona a árbol, ¿no? Ese es el método alfabético. Tiene sus pros, pero pues también ayuda mucho en el proceso de lectoescritura. El método silábico lo conoces tú, es muy común que tú lo conozcas porque es el que nos refiere la parte de la formación de sílabas. ¿Cómo se forman las sílabas? Con una consonante y con una vocal. Ese es el método silábico, donde relacionamos ya la vocal con la consonante, con la vocal. ¿Sale? Es común que también pues lo conozcas en el proceso que el maestro o la maestra enseña a tu hijo en la primaria. El método fonético, que es el que se relaciona con los sonidos, ¿verdad? Es muy común que nosotros digamos letra M. ¿Cómo suena? Letra S, ¿cómo suena? Y así se va desarrollando el método fonético, que es muy funcional, porque al final los niños, para relacionarlo con la vocal correspondiente y formar sílabas o palabras, es importante que el niño conozca el sonido de la letra. Es importante que conozca cómo se llama la letra. En este método es común que existan algunos errores como en el proceso de la enseñanza, y que nos pasa a los maestros porque a veces no les enseñamos cómo se llama la letra. Y nada más los niños cuando ven la M, ¿qué letra es? Me. ¿Qué letra es C? ¿Qué letra es pa? Porque lo relacionan con papá. Siempre hay una asociación. Siempre hay una asociación que el niño hace de acuerdo al dibujo o de acuerdo a lo que ha escuchado con esa letra.
Entonces es importante que a través de la fonética tú le hagas saber al niño y a la niña primero cómo se llama la letra y después cómo suena. Es importante en este método, en la enseñanza de este método. Viene el método global. El método global es el que se está usando comúnmente porque es el que enseña a tu niño y a tu niña a través de la palabra completa. Ahí no se van por el sonido de la letra, que es el método fonético, o el método alfabético, que conozcan cómo se llama la letra, cuál es la letra y relacionarla con un dibujo. No, aquí ya se va a palabras completas. Si te das cuenta, aquí ya tenemos las palabras completas. El método global, por eso es un método global, enseña a través de ficheros que ya traen palabras completas. Y tú vas a o nosotros nos hemos preguntado, tú me vas a preguntar, ¿cómo va a leer mi hijo una palabra completa si no conoce la Z de manzana ni la N de niño? Sin embargo, sí es un método que ha sido funcional. Es común, te vuelvo a repetir, que las maestras hagan tarjetitas y hagan llaveros de tarjetas de palabras donde tú le relacionas siempre vamos a relacionar la imagen, pero va a ser con la palabra, no nada más con qué inicia la palabra. ¿Sale? Y es común que ahorita en primer grado, porque también nos hemos preguntado nosotros eso, ¿cómo es posible que ya los libros vengan para que los niños ya los lean cuando en primer grado inicia el proceso de lectoescritura? ¿Sale? Sin embargo, utilizan este método global, los libros están diseñados con el método global. Y viene el método ecléctico. Este método ecléctico es el que utilizamos la mayoría de los maestros, porque es donde se juntan todos. Puedes utilizar estrategias del método global, estrategias del método fonético, estrategias del método silábico o estrategias del método alfabético. En el método ecléctico van juntas todas. Y bueno, yo en lo personal, que a mí me gusta mucho enseñar a leer y escribir, utilizo este método. Me es muy funcional, sí utilizo el método fonético, el método alfabético, el silábico, pero al final hago una mezcla de todos y este es el método ecléctico. ¿Sale? Estos son los métodos que se utilizan para aprender a escribir y a leer a los niños durante la etapa de los 6 y 7 años, que es la etapa en la que los niños tienen que aprender a leer y a escribir. ¿Sale? Y bueno, vamos a compartirte las estrategias que traemos el día de hoy. Espero tengas pluma, tengas cuaderno donde anotar para que las puedas llevar a cabo ahí en tu casita con ellos. Y bueno, una de las primeras, antes de iniciar con eso, quiero que no se te olvide también la parte de la lectura de calidad, la lectura de rapidez y la lectura de comprensión. Hoy es común que ya no se hagan estos ejercicios dentro de las aulas, porque pues al final la lectura de calidad nos lleva a una fluidez lectora, pero respetando comas, puntos, signos. Por eso hoy en día es más difícil que los niños comprendan lo que leen, porque se van de corridito. Empiezan a leer y leen todo así de corridito, no respetan los puntos, no hacen la entonación en los signos de admiración, la entonación en los signos de interrogación, no se detienen en las comas. Si uno al leer no se detiene en las comas, no es lo mismo que quieres transmitir. No, el mensaje no va a ser el mismo. Tú te das cuenta cuando escribes un mensaje de texto en WhatsApp. Cada quien le da la interpretación que le quiere dar, porque si tú no le pones la coma, no le pones el punto, no es el mensaje que tú quieres transmitir. Si no le das la entonación a esa pregunta que quieres hacer, no es lo mismo que digas, ¿me puedes decir cuántos años tienes? Y hacer la entonación, a que me puedes decir los cuántos años tienes, pero también me puedes decir y te sigas de corridito de todo lo que viene en el texto. ¿Sale? No olvides, porque dentro de las estrategias te vamos a encargar que apoyes a tus niños en la lectura de calidad, que les hagas a diario una lectura de calidad, una lectura de comprensión. Esa es más entendida por todos. Tú sabes que en la escuela les dejan leer una lectura y les haces preguntas referente a esa lectura, y pues eso es lo que ayuda a que tu niño comprenda lo que lee. Ahí entra la inferencia, la lectura inferenciada, lectura de rapidez. Es triste también ver que muchos niños y muchas niñas no alcanzan los estándares de lectura en la lectura de rapidez. Tómale la lectura a tu niño diario, cuánto lee palabras, cuántas palabras lee en un minuto,
Y de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo al grado, los niños tienen que leer cierto número de palabras. Ahí tú le vas a poder apoyar. Si el niño en primer grado tiene que alcanzar a leer mínimo 34 palabras en un minuto y solo te lee 2, te lee 3, ahí hay un rezago escolar, hay un rezago en la lectura de tu niño. Es donde tú tienes que entrarle con estas estrategias para que le puedas ayudar a fortalecer y que pueda lograr alcanzar leer la lectura de rapidez. La lectura de rapidez solo es para lograr una fluidez lectora, La de calidad es para que haya entendimiento en la lectura. Y la de comprensión es para que entienda lo que lee. Si juntas las tres, tu niño va a lograr éxito en la lectura. ¿Sale? Ahora sí vamos con las estrategias. La primera es, hay que fomentar el gusto por la lectura. Yo te lo mencioné en algunas transmisiones anteriores. Si a ti no te ve leer tu hijo, no le pidas algo que no ve que hagas tú. ¿Sí? ¿Cómo voy a fomentar yo, papá, el gusto por la lectura si a mí no me han visto agarrar un libro ni me han visto leer? Pues va a ser complicado. Siempre tiene que ser a través del ejemplo. ¿Sí? Siempre háblales en lenguaje positivo cuando tus niños estén leyendo. Siempre recuerda que el lenguaje positivo fortalece la autoestima de tu niño y de tu niña. Si se equivoca en lo que está leyendo o en las palabras que no lee correctamente, no lo regañes, no lo etiquetes, evita esta parte, mejor corrígele la palabra que no está leyendo bien, pero no lo hagas tú. Permítele a él que se regrese a la palabra que se equivocó y que la vuelva a leer él, para que él encuentre el error, porque si tú se lo marcas, pues ya le estás ayudando, no estás contribuyendo a que el niño detecte el error y vea en qué se equivocó, por qué cambió sílabas por otras, o por qué no leyó bien la letra, la sílaba, la palabra. Permítele que él se equivoque, pero permítele que él observe a dónde se está equivocando, ¿sale? Utiliza para fomentar la lectura, el gusto por la lectura. Llévalo a bibliotecas, llévalo a lugares donde haya libros. Si en tu casa no los hay, busca lugares donde puedas compartir con ellos esta parte de la lectura, que sea un momento donde tú puedas compartir con ellos la lectura. Cuando ellos entran a una biblioteca, existe una muy grande ahí en Indavista. En algún momento tuve la oportunidad de llevar a uno de mis hijos y se sorprendió a ver tantísimo libro, tan grande la biblioteca. Y bueno, en esta parte pues ayudas a fortalecer el gusto por la lectura. Utiliza la lectura como un premio. ¿Por qué? Porque siempre como estrategias de premios y castigos, que ya te comentaba la otra vez, el castigo propicia dolor en un niño y una niña, hácelo ver como una consecuencia, no como un castigo, como una consecuencia a su acto. Utiliza esta parte de la lectura como premio. Escuchaba a un investigador decir que por qué nosotros como papás no le decimos, a ver, si haces bien esto, te voy a premiar con una lectura. Porque es muy común que los premios sean más o que las consecuencias positivas las conduzcamos más hacia la parte de dulces, hacia la parte de hacer algo que a ellos les guste, pero no fomentar la lectura. La lectura se tiene que volver un deleite para ellos, que cuando ellos lean sepan que van a aprender algo nuevo, que van a imaginar cosas, se va a desarrollar su creatividad, se va a desarrollar su parte del lenguaje. Apropiarse de nuevas palabras aumenta el conocimiento de tus niños y de tus niñas, ¿sale? Es la segunda estrategia, leer cuentos a tus hijos. Pareciera que es algo absurdo, porque para muchos de los papás es algo como, ay, ¿cómo le voy a leer un cuento a un niño de 8 años, de 10 años, no? Es importante que tú en las noches te des un tiempo para poderle leer un cuento a tu niño y a tu niña. Te vuelvo a repetir, se desarrollan muchas competencias, muchas habilidades, pero sobre todo se desarrolla la imaginación. Y aparte de eso, fortaleces el lazo afectivo con tu niño y con tu niña. Es importante que le leas cuentos. Tercera estrategia, tienes que leer junto en familia, con tu niño y con tu niña. Hay una estrategia que utilizamos nosotros en la escuela que se llama cartilla de lectura. No sé si recuerdes, hubo un tiempo en que hubo un programa que se llamaba Leer para Crecer. Te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años que se dio este programa, que todavía existe. Si tú lo tecleas en Google, lo vas a encontrar y vas a encontrar esta cartilla. Esta cartilla
es la cartilla de lectura y dice leyendo juntos. Era enfocada a los libros del rincón que teníamos nosotros o que tenemos en las bibliotecas escolares de la escuela y que prestamos libros a los niños. Se les prestaba el libro o se les presta el libro a los niños porque nosotros la aplicamos en la escuela o la desarrollamos, se les presta el libro y el papá le tiene que leer a sus hijos este libro y tienen que hacer sus comentarios aquí. Si te das cuenta, pues aquí tienen los datos, la primaria, el nombre del alumno, el grupo, lector acompañante. No se le deja al niño leer solo. Tienen que poner aquí el nombre de quien acompaña la lectura con él y el nombre de su maestro. Aquí viene libros leídos. Aquí tienes que poner el nombre del libro que estás leyendo. Recuerda que depende de la edad de tu niño, puede ser corto o puede ser largo, de acuerdo al que tú escojas. Y el comentario de la lectura del acompañante. En esta cartilla no va a ir el comentario de lo que entendió el niño, va a ir el comentario del acompañante, de qué opina el acompañante de ese libro. Y entonces aquí fortaleces la lectura, pero también fortaleces el lazo afectivo de tu niño contigo. Siempre va a estar, por eso la estrategia es lean juntos en familia. Esta cartilla te puede servir. Al final, si gustas, te compartimos la liga donde puede venir esta cartilla. Tú la puedes imprimir, las instrucciones vienen claras en la parte de atrás y junto con tu niño y con tu niña puedes realizar esta actividad, ¿sale? Otra estrategia es el uso del diccionario. Hoy en día ya se ha perdido mucho el uso del diccionario, papás. Ya de hecho creo que pues, ya a veces ni los niños lo llevan a la escuela. Es importante que cuando no conozcas el significado o si tú no lo conoces y menos tu niño, juntos busquen en el diccionario el significado de esa palabra, porque si no la buscas, los niños no saben de qué están hablando y ahí viene uno de los problemas graves de la comprensión de lo que está leyendo. Si no conoce el significado de la palabra que está leyendo, no va a relacionarlo con lo que está leyendo. Entonces ahí viene el rezago que se nos da en la lectura, por consiguiente en la escritura. ¿Sale? Entonces sí es importante que utilices, que tengas a la mano siempre un diccionario. Siempre que tu niño y tu niña lean, ten a la mano un diccionario. Si no tienes el diccionario en físico, pues utiliza tu celular. Busca en Google el significado de la palabra. A mí siempre me ha resultado que cuando yo estoy estudiando, estoy leyendo algún texto, siempre busco las palabras y hago mis glosarios, hago mis anotaciones. Siempre busco las palabras que no entiendo. Y ya cuando busco el significado digo, pues ya por razón no entendía. Entonces, si no, a mí me funciona como adulto, imagínate a un niño, cómo despiertas el conocimiento de un niño cuando le das a conocer el significado de las palabras, ¿sale? Es como sexta estrategia corregir la ortografía en la escritura. Si no corregimos la ortografía, los niños van a seguir escribiendo igual. Si se equivocan en una palabra que debe de estar escrita con S y es con C, los niños la van a seguir escribiendo de la misma manera si no se le corrige. ¿Cómo se las vamos a corregir? Porque hay otra estrategia también que dice que nosotros debemos de corregir la ortografía. Es común que en años anteriores o muchos años atrás se les dejaba planas de las palabras que no escribías bien. Y funcionaba, Tampoco te voy a decir que la educación tradicional no funciona. Hay estrategias que hoy en día se siguen utilizando y que son funcionales, pero ya no es común y tampoco ya no es tan recomendable. Primero porque tu niño se distrae en escribir tantas veces una palabra y no hay aprendizaje o es mínimo el aprendizaje. Repíteselas pero 2 veces, nada más 2 o 3 veces, no más, para que el niño vea dónde estuvo cerrado. Pero recuerda, siempre tienes que marcarle en dónde está el error y explicarle por qué se escribe así, ¿sale? Hay muchas palabras que se escribe, por ejemplo, había, hay uno con H, una palabra que se escribe había del verbo haber. Ayer habían 5 perros en la calle. Había, de la otra palabra de ver, había, ¿no? En este sentido de que tienes que darle el significado de cada una de las palabras, ¿sale? No coser con S y coser con C, ¿qué significa? Muchas palabras que solo cambia una letra, pero tienen distinto significado y se escriben diferente. Entonces tienes que hacerles notar bien la corrección de la ortografía.
La otra estrategia es hacer preguntas de lo leído, para que logren entender lo que leyeron. Pregúntales así, ¿quiénes participaban en la lectura? ¿Qué hacía Juanita? ¿Cómo se llamaba la lectura? ¿Qué pasó en la lectura? Una de las estrategias es también cambiar el final de la lectura. Cámbiales el final. Invítalos a que le cambien el final a la lectura. Invítalos a que hagan un texto de lo que entendieron. Te decía hace rato, a veces al hacer un ensayo en nivel de posgrado les cuesta trabajo. Imagínate a los niños hoy. ¿Qué tan difícil es escribir un texto, inventar textos? Hoy en día ya no es común que hayan escritores como había hace muchísimos años. Ahora ya casi nadie quiere escribir, ya casi nadie se anima a escribir. Entonces, pues tenemos que rescatar toda esta parte. Ejercicios de repetición. Es importante que tus niños repitan, que hagan ejercicios. Se recomienda que los ejercicios los hagan en 5 series, 3 veces al día, los 5 días de la semana, para que pueda lograrse el aprendizaje que tú quieres que se logre en cuanto a esa palabra, enunciado, no sé qué es lo que quieras que repita el niño o que se tenga que reforzar, pero es importante que hagas estos hábitos, repetir los 5 series 3 veces al día por una semana, ¿sale? Dictados, pareciera que eso es algo tradicional también, pero los dictados fortalecen mucho la parte de la escritura de los niños. Ahí es donde también vas a corregir ortografía. Puedes iniciar con segmentación de palabras. La segmentación ayuda a que los niños reconozcan primero las letras, después las sílabas y formen la palabra. ¿Cómo es la segmentación? La segmentación es, por ejemplo, si yo te dicto la palabra manzana, no te la voy a dictar manzana, te voy a dictar M-A-N-Z-A-N-A. Escribe esa palabra, hijo. Escribe esa palabra, hijo. Pues entonces se van a quedar así los niños, ¿no? A ver, otra vez. ¿Qué quiere? A ver, yo te estoy dictando una palabra. Escríbela. Perro. P-E-R-R-O. Ahí tu niño alcanza a diferenciar o alcanza a no a diferenciar, a entender con qué letra se escribe esa palabra. A que si nada más le dices escribe perro, escribe manzana, ¿sale? Eso se llama segmentación. Se segmentan todas las letras, pero también se pueden segmentar sílabas, porque también lo puedes hacer a través de las sílabas. Manzana, manzana, ¿sale? Entonces ahí el niño empieza a hacer relacionar todos estos métodos que les enseñamos en el proceso de lectoescritura, empiezan a asociar el sonido de la vocal, la consonante con la vocal, la palabra completa, el dibujo, empiezan a hacer una asociación aquí en sus neuronas del cerebro y entonces ya pueden hacer la escritura de esa letra o de esa palabra, ¿sale? La segmentación es importante. Haz los ejercicios, díctale así a tu niño, enséñale su nombre así: Fernando, F-E-R-N-A-N-D-O. Hasta, fíjate, si tú lo haces, te va a costar hasta trabajo repetirlo a ti o hacerlo a ti, porque no es común que tú dictes cable, C-A-B-L-E, ¿verdad? Entonces ahí empiezas a hacer la segmentación. Esos ejercicios son muy buenos. Y bueno, esas serían o son las estrategias que te traigo para compartir el día de hoy. Llévalas a cabo, te invito a que las lleves a cabo, te van a ayudar a tu niño y a tu niña. No olvides el hábito que hasta en la tele dicen, ¿no? En la televisión dicen, lee 20 minutos diarios con tu niño. Si tú logras hacerlo más de 20 días, porque recuerda que los hábitos se forman de 20 días más 1, tu niño y tu niña van a lograr hacer parte de su vida la lectura. Que no sea obligación, que no lo hagan porque mamá lo manda, que no lo hagan porque la maestra y el maestro lo mandan, no, que lo hagan por interés propio, porque se les vuelva un hábito, así como lavarse los dientes, así como comer, así como dormir, se les vuelve un hábito a tu niño y a tu niña, para evitar esta parte de rezago escolar que se presenta muy común en nuestras escuelas y que nos es complicado a veces repararlo cuando ya van en 4º, 5º año, 6º, niños que no leen ni las palabras en fluidez de niños de primer año, de verdad. Por consiguiente no logran entender un examen, por consiguiente no logran entender la instrucción que tú le estás pidiendo que realice. Vamos a ayudarlos a fortalecer la lectura, la escritura, y con esto termino yo.
no sin antes pues agradecer a la fundación, agradecerles a ustedes por haberme escuchado. Si este video crees que le pueda servir a alguien más, compártelo y pues no olvides visitarnos en nuestras páginas de Twitter, Facebook, Instagram, y pues estamos para servirte. Recuerda que aquí en la fundación vas a encontrar apoyo psicológico, apoyo académico, apoyo terapéutico en la parte de niños y adolescentes, y también no olvides el programa que vamos a iniciar con las tareas que se te van a mandar de un mes y que bueno, va a ser un costo de 99 pesos en ese mes. Se te van a dejar tareas a ti y a tu niño. Únete a este programa para que podamos fortalecer los temas que a bien a ti te interesen y que podamos ayudarte ahí en casita para que puedas lograr que tu niño y tu niña sean felices junto contigo, lograr una armonía en familia, un aprendizaje, lograr los aprendizajes, pero también lograr la parte emocional que nos cuesta mucho trabajo a todos. Muchas gracias por escucharme y bueno, estamos para servirte. Mi nombre es Karina Guerrero Díaz, maestra en educación, y bueno, me despido de ti con las frases de la fundación que nos distinguen, que es: qué chido es vivir, el que te quiere no te hará llorar, y ¿cómo cuál es la frase? Qué chido es vivir, ¿sale? Bonita tarde, bonita noche. Adiós.